Buenos días, siendo las 10:30 del día 6 de julio del 2025, se instala la audiencia única dentro del proceso sumarísimo de alimentos número 001-112-2025, seguido por la señora Gabriela Mendoza Wilca en representación de su hijo mayor, Cristian Joel Quispe Mendoza, contra el señor Carlos Alfredo Quispe Cárdenas. En aplicación del artículo 546, inciso 1 del Código Procesal Civil, se deja constancia de que esta causa se tramita por la vía sumarísima, al tratarse de una demanda de alimentos. Conforme a la ley número 3550, que modificó el artículo 424 del Código Civil, se reconoce el derecho del hijo mayor de edad a solicitar alimentos siempre que se encuentre cursando estudios de rendimiento regular y no pueda preverse por sí mismo. Están presentes las partes debidamente identificadas y asistidas por sus abogados. Se declara instalada la audiencia. Señorita secretaria, proceda con la lectura de los antecedentes del caso, por favor. Con su venida, antes de continuar, procedo a leer las reglas de conducta para la audiencia. Primero, mantener el micrófono apagado cuando no se esté interviniendo, hablar con respeto y dirigirse al juez y a las partes con formalidad, no interrumpir a quienes tengan la palabra, apagar y silenciar los dispositivos electrónicos que puedan interferir. La presentación de pruebas y documentos se realizará de forma ordenada y conforme al tiempo asignado. Cualquier incidente deberá ser comunicado inmediatamente al juez. Solicito a las partes confirmar que han entendido y aceptado las reglas. Esta audiencia se realizará conforme al artículo 546 del Código Procesal Civil, como bien el juez lo mencionó, que establece el proceso sumarísimo para asuntos de alimentos, dada la naturaleza, urgencia y sencilla. Recordamos a las partes que deben guardar respeto y silencio durante la audiencia. La demanda es de Gabriela Mendoza Wilca. Solicita que el demandado Carlos Quispe, padre del beneficiario, pague el 35% de sus ingresos netos mensuales a favor de su hijo Cristian Joel, quien cuenta con 19 años y cursa estudios universitarios. Se han modificado válidamente a las partes. Ambas se encuentran presentes con su respectiva defensa legal. Gracias, señorita secretaria. Se deja constancia, como dijo la señorita secretaria, de la presencia de ambas partes, asistidas por sus abogados. Se les recuerda a los presentes que esta audiencia se desarrolla conforme a los principios procesales de oralidad, inmediación, concentración y contradicción. Se exhorta a las partes a no leer durante sus intervenciones, salvo autorización, y a expresarse con claridad y respeto conforme al deber de conducta procesal. Bueno, ahora vamos a iniciar con los alegatos de apertura. En ese entender, se da la palabra al abogado del demandante para su alegato de apertura. Muchas gracias, señor juez. Primeramente, buenos días, señor juez. Soy el abogado de representante de la parte demandada. Mi nombre es Percy Quispe Bautista, identificado con número de DNI 70753759. Colegiado en el Colegio de Abogados de Junín, con domicilio en la Avenida Esperanza, Distrito Huancayo, provincia de Huancayo y Departamento de Junín, con casilla electrónica 005. Correo electrónico persiquispe@gmail.com, con número de celular número 9511 16691. Señor juez, estamos ante un proceso de alimentos en donde represento a la señora Gabriela Mendoza y al joven Cristian Noel. Nuestro petitorio se basa en el artículo 424 del Código Civil, que establece lo siguiente: el derecho de los hijos mayores de edad a recibir alimentos si continúan estos con sus estudios de manera regular. El demandado es padre del beneficiario, tiene ingresos fijos como abogado y docente, pero dejó de aportar desde que Cristian cumplió los 18 años, a pesar de que éste sigue con su carrera universitaria y no tiene pues medios para sustentarse. Por ende, solicitamos que se le ordene pagar el 35% de ingresos mensuales
como pensión alimentaria. Además, señor juez, el joven Cristian ha sido reconocido por la parte demandada, por tanto se comprueba la obligación para con su hijo Cristian Joel. Además, nosotros hemos detallado en la demanda y probamos con pruebas contundentes que se encuentra en el expediente de cuáles son las necesidades actuales del joven Cristian y que es un estudiante de la universidad como tal, pues tiene gastos de salud, alimentación, vivienda, educación, etcétera. Por ende, solicitamos que se le ordene pagar el 35% de sus ingresos mensuales, que asciende a 1.050 nuevos soles y se declare fundada la demanda. Gracias, señor juez. Muy bien, gracias al señor abogado de la parte demandante. Ahora se da a continuación la palabra para que realice su alegato de apertura a la señorita abogada del demandado. Buenos días, señor juez y los presentes. Abogada Lázaro Mendoza Inés, con Colegiatura de Abogadas de Cusco, 15.845, casilla de electrónica 18.546, domicilio procesal, Avenida La Cultura 520, y demás datos ofrecidos en la demanda de contestación. En primer lugar, señor juez, queremos reconocer el vínculo paternal y el deber legal de proporcionar en los alimentos. Sin embargo, es importante que se debe aclarar que el joven Christian Joel ya ha alcanzado la mayoría de edad, lo que esto significa que la obligación alimentaria no se puede asumir sin extender así automáticamente. Debe demostrarse de manera clara y suficiente que se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 424 del Código Civil, que indica que el hijo continúa sus estudios de manera regular y que no cuente con un recurso propio, ¿no? Por otro lado, el monto solicitado es 35% de los ingresos mensuales del demandado. Esto equivale a 1.500 soles. No se ajusta a la realidad económica de mi patrocinado, quien actualmente tiene obligaciones familiares que deben ser considerados, de acuerdo con el establecido en el artículo 483 del Código Civil, que nosotros exigimos que debe evaluarse las posibilidades del obligado. Además de ello, la solicitud de la parte demandante carece de un fundamento objetivo y proporcional, ya que no se ha presentado evidencias o informes detallados de que justifique que dicho porcentaje sea razonable en relación con los gastos específicos del joven. Por otro lado, pedimos que durante la audiencia se presente pruebas ofrecidas por esta defensa. Asimismo, al finalizar el debate, se declare infundada o, en su defecto, improcedente, ¿no?, la demanda en los términos que solicitamos. O si no, se establezca una pensión, ¿no?, que sea razonable y proporcional a las verdades del alimentista, ¿no?, y también a su capacidad económica del demandado. Gracias, señor juez. Muy bien, señorita abogada. Eh, Conforme al artículo 323 del Código Procesal Civil y a lo dispuesto por el artículo 10 de la ley número 26872, que es la ley de conciliación, esta judicatura debe promover la solución pacífica del conflicto en cualquier etapa del proceso, ¿no? En tal sentido, voy a invitar a las partes a considerar una conciliación total o parcial, priorizando el bienestar del beneficiario. Señora Gabriela, señor Carlos, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Están dispuestos a llegar a un acuerdo conciliatorio sobre el monto de la pensión alimentaria? Sí estoy de acuerdo, señor juez. Ya, muy Eh, bien, no estoy de acuerdo, señor juez. ya. Entonces no se llega a un acuerdo de conciliación. Bueno, en ese entender se deja constancia que no se ha logrado conciliación entre las partes, por lo que se continuará con la audiencia. En este momento vamos
Fijar los puntos controvertidos. Conforme el artículo 468 del Código Procesal Civil, se fija como puntos controvertidos, primero, si subsiste la obligación alimentaria respecto a un hijo mayor de edad que cursa estudios universitarios. Segundo, si existe necesidad económica por parte del beneficiario. Tercero, si el demandado tiene capacidad económica. Y cuarto, si el monto solicitado, que en este caso es el 35%, es razonable y proporcional. Entonces, de acuerdo a todo esto, se da paso a la actuación probatoria del abogado demandante. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, se ha aprobado la legitimidad del vínculo filial mediante la partida de nacimiento, así como la condición de estudiante universitario conforme al artículo 473 del Código Civil, que establece lo siguiente. Los hijos mayores de edad tienen derecho a alimentos cuando se encuentran cursando estudios con éxito, señor juez, hasta los 28 años de edad. Además, de acuerdo al Tribunal Supremo, ha señalado en la casación número 3839-2007, La Libertad, que el deber alimentario no cesa con la mayoría de edad, si el beneficiario demuestra estar inmerso en estudios regulares y sin capacidad de autosustento. La necesidad económica se ha acreditado mediante la constancia de matrícula, señor juez, y los recibos de pensiones del joven. Útiles y transporte, debiendo considerarse el principio del interés superior del joven, de acuerdo al artículo 9 del título preliminar del Código de Niños y Adolescentes, que es aplicable por analogía a mayores de edad en formación profesional, como es el caso que estamos teniendo, ¿no? Señor juez, además el joven Cristian, ¿cómo se demuestra con pruebas fehacientes de que es estudiante universitario con documentos que acreditan? Además, debo hacer mención que el estudiante estudia de lunes a viernes desde las 8 hasta las 2:30 de la tarde, de acuerdo al horario proporcionado por la misma universidad, señor juez, imposibilitando así que el joven Cristian pueda trabajar. Por ende, no cuenta con ingresos y se encuentra en un estado de necesidad para culminar sus estudios superiores. De igual manera, debo citar a la casación número 1484-2016, Lima Sur, que establece que en los casos de hijos mayores de edad universitarios, la carga de prueba no recae solo en el alimentista, sino también en el alimentante, quien debe demostrar la imposibilidad de cumplir con la obligación, como se acaba de mostrar, señor juez, en este caso. A continuación, se mencionan los gastos del joven Cristian con boletas y documentos, señor juez, que se encuentran en el expediente que hemos presentado. En cuanto a su educación, el gasto asciende entre la matrícula y pensión a 600 nuevos soles. El pasaje de su casa a la universidad es de 10 soles de ida y vuelta, lo cual en 24 días asciende a 240 nuevos soles. En cuanto a su alimentación, señor juez, se estima un gasto de 20 soles diarios, lo cual asciende a 400 nuevos soles mensuales. Como vemos, señor juez, sobrepasa el monto solicitado. Eso que aún falta algunos gastos que vamos a mencionar, como por ejemplo salud, vestimenta, etcétera. Que amablemente la madre se compromete en apoyar al joven Cristian. Respecto a la capacidad económica del demandante, señor juez, se han presentado boletas de pago que demuestran ingresos estables del demandado como docente y abogado, que mediante boletas y consultas a la SUNAT se evidencia que el demandado tiene un ingreso promedio mensual de 3.000 nuevos soles. Debo señalar también, señor juez, que en procesos de alimentos a obtener información sobre sus remuneraciones, de acuerdo al artículo 474 del Código Procesal Civil. De igual manera, señor juez, debo mencionar, debo recalcar que estas son las pruebas que presentamos: copia del acta del nacimiento, constancia de matrícula y récord académico del joven Cristian,
recibos de pensión y las boletas de ingresos del demandado. Y finalmente presentamos testimonio de la madre del beneficiario, señor juez. Buenas noches, señor juez. Muy bien. Pues, Yo escucho. pago todo de mi hijo, su pensión, comida, pasajes. Él estudia y no trabaja. Su papá no nos ayuda desde hace más de un año. Cristian quiere terminar su carrera, pero ya no puedo más solo asumir los gastos. Ahí tengo copia de acta de nacimiento, la constancia de la matrícula y récord académico y los recibos de pensión universitaria y útiles de movilidad. Ok. Muchas Muy bien. gracias, señor. Listo, muy bien. Ahora, bueno, se les recuerda que la actuación probatoria se rige por el artículo 196 del Código Procesal Civil, que indica quien afirma un hecho debe probarlo, ¿no? En este caso, todo se tiene que probar. Ahora, en este entender se da parte, se da el paso a la parte demandada, la señorita abogada de la parte demandada. Bien, muchas gracias, señor juez. En defensa de los intereses de mi patrocinado, el señor Carlos Alfredo Quispe Cárdenas, procedo a fundamentar la actuación probatoria. Esto con la finalidad de demostrar, ¿no?, que la pensión solicitada por parte del demandante es excesiva, desproporcionada y no se relaciona con la capacidad económica real de mi patrocinado, ni con las circunstancias personales y familiares actuales. ¿En base a qué? Estamos demostrando el contrato de trabajo del demandado. Ya se ha presentado el trabajo vigente, donde se establece su condición de trabajador bajo el régimen locación de servicios, con pagos variables y sin beneficios laborales. Como se sabe, cuando uno se contrata por terceros, no tiene estos ciertos beneficios, ¿no? En esto se evidencia que no cuenta con ingresos fijos ni estables. También adjuntamos declaración jurada de cargas familiares. Hemos presentado una declaración jurada que acredita que mi cliente tiene a su cargo una nueva familia actualmente, incluyendo dos hijos menores de edad. Esto se debe considerar de acuerdo con el artículo 483 del Código Civil, que establece que los alimentos deben fijarse en función de la necesidad del alimentista y la capacidad del alimentante, teniendo en cuenta también la carga familiar existente. Tercero, tenemos el testimonio del propio demandado. Mi cliente ha declarado lo siguiente. No niego que Cristian es mi hijo, pero ya puede trabajar. Yo también tengo otras familias que mantener. Se refiere a sus dos menores hijos. Obviamente la universidad es cara, pero él también debe asumir responsabilidades. No puedo pagar el 35%. Este testimonio debe ser evaluado junto con las pruebas documentales que se adjunta, ya que evidencia que el joven es mayor de edad y aunque está estudiando, puede realizar trabajos a medio tiempo o virtuales, lo que es factible, ¿no? Hoy en día, la modalidad laboral que es virtual, ¿no? El demandado no se niega a colaborar, señor juez, pero solicita que se establezca un monto justo y proporcional, teniendo en cuenta su carga familiar actual, su régimen laboral y las posibilidades reales de cumplir con la obligación alimentaria sin su sustento, ¿no? Por ello, solicitamos que se considere lo siguiente. El joven no ha demostrado que no tenga ningún ingreso propio. No se ha presentado una declaración jurada de pobreza ni se ha evidenciado que haya intentado conseguir becas, trabajos temporales u otros apoyos estudiantiles, ¿no? Y el monto de 1.050 soles mensuales representa más del 30% del ingreso bruto del demandado, lo cual
considerando sus obligaciones con otros hijos menores, podría resultar desproporcionado, ¿no? Por tanto, señor juez, en virtud del principio de equidad, no nos oponemos a la obligación de colaboración alimenticia, pero pedimos que la pensión que establezca sea un monto proporcional, ¿no? Con las verdaderas posibilidades del demandado, teniendo en cuenta, ¿no? La existencia de otros hijos, la mayoría de edad del beneficiario que está en condiciones, ¿no? De asumir gradualmente ciertas responsabilidades. En consecuencia de ello, solicitamos que el monto mensual no supere los 15% de los ingresos reales del demandado, o en su defecto, que se establezca una pensión reducida y revisable, si es necesario, de acuerdo al principio de proporcionalidad. Muchas gracias, señor juez. Señores abogados, se ha completado el tiempo asignado. Pasamos a los alegatos de cierre. Muchas gracias, señorita secretaria. Como bien dijo, ya llegamos a la parte de los alegatos. Palabra el abogado del demandante para su alegato final. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, ha quedado aprobado de acuerdo a las normas vigentes que rigen nuestro país que el joven Cristian es un estudiante universitario, que no tiene ingresos y depende económicamente de su madre, y que el demandado tiene ingresos fijos y puede cubrir el monto solicitado para continuar sus estudios, ya que la educación es un derecho que a nadie se le debe de negar. Conforme al artículo 473 del Código Civil, el deber alimentario subsiste para los hijos mayores de edad cuando cursan estudios con éxito, como es el caso. Además, el artículo 481, señor juez, del mismo cuerpo normativo, impone que los alimentos deben proporcionarse según las necesidades del alimentista y las posibilidades del alimentante. Asimismo, de acuerdo al artículo 478 del Código Civil, regula las obligaciones de dar alimentos de los cónyuges. Solicitamos, pues, que se declare fundada la demanda y se exija y se fije la pensión alimentaria en un 35% de sus ingresos netos mensuales, que de acuerdo a sus ingresos del demandado, que ha sido comprobado, asciende a la suma de 1.050 nuevos soles, señor juez. Además de eso, debo recalcar que las pruebas que remitimos en el expediente son los siguientes: copia de acta de nacimiento, constancia de matrícula del estudiante y su récord académico, recibos de pensión de la universitaria, útiles y movilidad. Además, incorporamos las boletas de ingresos del demandado y testimonio de la madre del beneficiario. Muy bien, gracias. Ahora tiene la palabra para su alegato final la señorita abogada del demandado. Bien, muchas gracias. Como defensa del señor Carlos Alfredo Quispe, en este alegato de cierre queremos dejar en claro que mi patrocinado no se ha negado en cumplir con el deber alimentario. Asimismo, reconoce a Cristian Joel como su hijo y está dispuesto a colaborar con lo necesario para que pueda culminar sus estudios. Sin embargo, cuestionamos el monto solicitado, el cual resulta desproporcionado frente a la capacidad económica actual. Se han efectuado efectivamente las pruebas suficientes que demuestran que mi patrocinado tiene un contrato de locación de servicios con ingreso variable, que sostiene una nueva familia que tiene a cargo dos hijos menores de edad, cuya manutención también es prioritaria, conforme al artículo 483 del Código Civil. Asimismo, que el joven Cristian Joel, si bien cursa estudios universitarios y es mayor de edad y se encuentra en una edad y condiciones para poder asumir parcialmente, ¿no?, las responsabilidades económicas. No cuestionamos la importancia de la educación y el derecho del joven a continuar su formación académica. Lo que solicitamos, señor juez, es que ejerza su criterio de equidad y fije una pensión justa y proporcional. En todo lo expuesto, pedimos que se declare infundada la demanda tal como se ha planteado. Si no es posible, solicitamos que se establezca una pensión que sea reducida y razonable, ¿no? No superior a los 15% de los ingresos reales del demandado.
Esto asegurará un aporte que sea sostenible, ¿no? Y equilibrado sin perjudicar el sustento de sus otros menores hijos. Confiamos en su criterio, en señor juez, y que tomará una decisión que sea justa, razonable y conforme a la ley. Muchas gracias. Muy bien, escuchadas las alegaciones de ambas partes y valoradas las pruebas actuadas en esta audiencia, se emite decisión conforme al principio de motivación oral y legalidad procesal. En autos ha quedado acreditado que el joven Cristian Joel Quispe Mendoza se encuentra matriculado en estudios universitarios con rendimiento regular, conforme a la constancia emitida por la universidad. Asimismo, se ha probado que no cuenta con ingresos propios y vive en situación de dependencia económica respecto a su padre, quien cuenta con ingresos estables derivados de su trabajo en el sector público. Entonces, conforme al artículo 424 del Código Civil, el hijo mayor de edad que cursa estudios y tiene derecho a percibir alimentos del progenitor que tenga capacidad económica, mientras demuestre progreso y continuidad académica. En ese entender, se declara fundada en parte la demanda interpuesta por la señora Gabriela Mendoza Wilk. En aplicación del artículo 424 del Código Civil, se reconoce que el hijo mayor de edad tiene derecho a percibir alimentos cuando cursa estudios de manera regular hasta la culminación de su formación profesional. En virtud de ello, se ordena al demandado Carlos Alfredo Quispe Cárdenas pagar una pensión alimentaria mensual equivalente al 25% de sus ingresos netos en favor del beneficiario Cristian Joel Quispe Mendoza. Esta obligación subsistirá hasta que el joven cumpla 23 años o termine sus estudios universitarios, o lo que ocurra primero. El pago deberá efectuarse dentro de los 5 primeros días de cada mes mediante depósito en cuenta bancaria designada por la madre. Bien, se levanta la audiencia siendo las 11:05. Se deja una constancia en el acta. Muchas gracias.